Aquí ya estoy nuevamente. Una disculpa, pero hay como fallas en el internet. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar mi video para que no me consuma pues muchos datos. Y nada más voy a dejar la presentación para que ya no ocurra esto. Bueno, estábamos en este tema. Em, Respecto de que hay teorías de que China pues está disputando este poder hegemónico a Estados Unidos porque pues tiene uno de los mercados pues de consumo más grandes del mundo, son millones, millones de chinos, porque también producen mucho y han desarrollado mucha tecnología. Entonces, pues ahí pudiéramos considerar también como China, que es ahora ya una potencia, pero creo que todavía no logra pues desbancar en la hegemonía a Estados Unidos, ¿no? Em, Al contrario de eso, podemos pensar en qué es un país emergente. Este concepto, que me parece que también es de la misma autora, nos menciona que un país emergente se caracteriza porque aún sigue siendo una economía en desarrollo que comienza. Ay, perdón, pero sigo teniendo muchos problemas. Me saca de la sesión el internet. Mm, a ver, esperemos que ya no haya más problemas porque no sé por qué no sé por qué lo está haciendo. No he tenido problemas con el internet en todo el día. Bueno, salvo en la mañana que sí, detectamos ahí con mi familia que sí teníamos problemas de conexión. Pero sigamos avanzando. Respecto de las características de los países, ¿sí? Respecto de las características de los países emergentes. Voy a ver si puedo terminar con la sesión porque estoy teniendo muchísimos problemas para transmitir en vivo. Se me está cortando la sesión. Así es que, eh, pues la alternativa es que miren el video que les compartí de la grabación de la sesión pasada del módulo previo a porque estoy teniendo muchísimos problemas para hacer la transmisión. Así es que espero que no se corte nuevamente. Y bueno, seguiré platicándoles un poco respecto de los países emergentes. Estos países emergentes pues tienen un, una economía en auge y que les está permitiendo posicionarse dentro de pues las denominadas potencias, ¿no? Entonces, tenemos algunos ejemplos de estos países como Brasil, Rusia, India, China. No lo sé, a mí me parece que ya es más una potencia más que un país emergente, pero siguiendo lo que nos dicen los recursos de de nuestro módulo, pues todavía caracteriza a China como un país emergente. También quisiera hacer referencia a el concepto de conflicto territorial. Eh,
Este tipo de conflictos podríamos decir que pues suceden eh, pues en todo el mundo, ¿no? Siempre suelen haber conflictos por cuestiones territoriales en donde a veces los límites están en disputa, los límites territoriales, las fronteras están en disputa, o a veces hay cuestiones culturales, políticas o hasta religiosas que hacen que los países entren en conflicto. Y no nada más es un país con otro, sino que a veces hay conflictos en donde se ven involucrados varios países, sobre todo por el tema de las fronteras. Se dice que actualmente están registrados unos 170 países en el mundo que tienen discrepancias con algún vecino, pero las causas son muy distintas. Entonces aquí yo les tengo un mapa en donde ustedes pueden identificar algunos de los grandes conflictos territoriales que hay a nivel mundial. Por ejemplo, pueden identificar uno importante que ahora está muy en los medios de comunicación, como es este conflicto de la Franja de Gaza y de Cisjordania, que hay pues conflicto pues con Israel, ¿no? Israel es un país pues muy nuevo, por así decirlo, y se ha estado apropiando de territorio pues que no le corresponde, que no le pertenece. Pero como tiene capacidad, Israel tiene capacidad económica y armamentista, pues ha sometido a la población palestina desde hace muchas décadas, ¿no? Es uno de los conflictos pues, más terribles que hay porque pues los bombardeos de Israel contra Palestina pues son contra la población civil, contra las escuelas, contra los hospitales, y eso es algo sumamente repudiable y condenable, ¿no? Porque pues abusan del poder económico y militar que tienen para someter a la población civil de otro territorio, ¿no? Entonces, miren cómo, eh, pues cómo es esta pues evolución de la historia, en donde en algún momento la población pues judía que ahora conforma Israel, en su momento también fueron terriblemente masacrados y sometidos por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con estos campos de concentración que había. Bueno, pues ahora esa historia se repite, nada más que ahora ellos son, esa población es la que ahora violenta a otros, ¿no? Y por eso verán en las noticias estas imágenes tan terribles de los bombardeos, de las personas heridas, de todos los niños y las niñas que han muerto. En 2 semanas han muerto decenas de niños, y en realidad no hay pues quien pueda mediar este conflicto. Las Naciones Unidas tendrían que hacerlo, pero parece que han sido bastante, eh, pues, bastante tibias, ¿no? En poder detener este conflicto, ¿no? Entonces ustedes en sus recursos de la semana van a poder revisar la historia, por ejemplo, de este conflicto de la Franja de Gaza. Van a poder revisar otros conflictos como de nuestro continente, como el de las Islas Malvinas, por ejemplo, que es un territorio en disputa entre Argentina e Inglaterra,
y que ha provocado pues hasta pues una invasión por parte de los ingleses a estas islas, lo cual provocó muchísimos muertos también. Y pues finalmente eso detonó en ciertos procesos pues culturales en Argentina, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden saber que la historia del rock en español inició en Argentina por el repudio que tenían del rock británico, ¿no? Entonces ya no querían cantar rock en inglés, entonces surgió este movimiento de rock en español en Argentina, muy fuertemente a raíz de este conflicto territorial, ¿no? Es un dato como, pues, curioso, ¿no? Hay algunos otros territorios que están en conflicto, pero nosotros vamos a estar revisando nada más algunos específicos y ahorita les voy a dar la lista del conflicto territorial que tendrían que utilizar para desarrollar su ensayo. ¿Ok? Si tienen dudas o si tienen alguna pregunta, por favor, manifiéstenlo a través del chat o haciendo uso del micrófono para que yo pueda atender sus dudas. Finalmente, quisiera revisar este tema de los desafíos, porque también se los preguntan eh, en la actividad integradora número 6, me parece. Y pues es importante que miremos cuáles son estos desafíos. Los desafíos no son cualquier tema, ojo con eso, únicamente son estos que están relacionados con la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, las relaciones de consumo y la participación ciudadana. ¿Qué tienen que ver estos desafíos? Pues que todos estos desafíos provocan pues grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, la exclusión social provoca pobreza, ¿no? La falta de un desarrollo sustentable provoca pues la contaminación o este tema del calentamiento global, por ejemplo, ¿no? La desigualdad es una parte que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la discriminación, y así cada una de ellas, ¿no? Pero los desafíos a los que ustedes van a hacer referencia en su actividad únicamente son estos que están aquí definidos en este panelito que les puse aquí, para que no se me pierdan con eso, porque a veces toman un tema en general, pero no, se refiere a los desafíos que están plasmados en los recursos. ¿Qué desafíos tenemos? Pues tenemos muchísimos. En el caso de México, pues tenemos diferentes problemas y uno de ellos es pues la pobreza, ¿no? Entonces aquí yo les traigo pues nada más un ejemplo para que vean que pues en todo pues concierto internacional de las Naciones Unidas siempre hay un esfuerzo importante por medir cómo se encuentran los países y para eso tenemos el índice de desarrollo humano que mide estándares de vida, o sea, el ingreso per cápita, la esperanza de vida al nacer, que tiene que ver con tener una vida larga y saludable, y el acceso a conocimientos, que lo mide a través de los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad. Entonces, por ejemplo, podemos ver que México pues tiene un índice de desarrollo humano pues muy variado, ¿no? Los estados del norte suelen ser estados pues con mayores niveles de desarrollo y mayores servicios, y los estados del sureste mexicano suelen pues tener niveles de desarrollo muy bajos y suelen ser muy pobres.
Entonces, nada más para ponerles el ejemplo, podemos ver que en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, tiene un índice de desarrollo humano similar al de Suiza, ¿no? En cambio, el municipio de Cochuapa el Grande, en Guerrero, tiene un índice de desarrollo humano similar al de Mali y Burundi, ¿no? De los países más pobres de África. Entonces, pues tenemos retos, sí, sí tenemos muchísimos retos, tenemos mucha inequidad, tenemos muchísima pobreza, la mitad de la población está en pobreza. Después de este tema de la pandemia, va a haber 10 millones más de pobres. Y todo eso va definiendo nuestra forma de cómo nos desarrollamos y de cómo nos comparamos también con otros países, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a analizar las actividades integradoras para que no se nos pase el tiempo. En la actividad integradora número 5, que se llama Potencias y Conflictos, lo que ustedes tienen que hacer es construir un mapa mental en el que se muestren los siguientes elementos. Las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, eso ya lo acabamos de revisar. Las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Y para ello hay que elegir uno de estos conflictos, el de Guantánamo, el de Gibraltar, el de Crimea, el de Franja de Gaza y Cisjordania, el de Cabremira, de Islas Malvinas o el de Archipiélagos de Chagos. Únicamente estos conflictos territoriales tienen un recurso que es un PDF en donde se describe cada uno de ellos. Únicamente deben de elegir uno. ¿Qué van a hacer? Un mapa mental. ¿Cuántas secciones, grandes secciones o ramificaciones debería de tener ese mapa mental? Si les están pidiendo que se describan las características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y de recursos. ¿Cuántas ramificaciones debería de tener este mapa mental? 4. 4. ¿Estás pensando que sea una de características de las potencias, una de las características de las economías emergentes y de esto? Sí, una de cada una, se podría decir. Sí, aquí yo esta, por ejemplo, de características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos, es una sola. Entonces estas están muy bien, las que dices, que serían 2, y de esta yo pondría una sola. Entonces serían como 3 grandes ramificaciones que va a tener el mapa mental. Acuérdense que ya revisamos en otras sesiones que los mapas mentales no tienen mucho texto, sino que tienen palabras clave y pueden tener alguna idea, pero muy pequeña, y pueden estar acompañados quizá de imágenes. Los mapas mentales pues tienen la característica de tener estas ramificaciones que asemejan las conexiones neuronales, ¿no? Entonces nada más acuérdense de eso, que es en ese formato. Ya saben que pueden hacerlo en alguna aplicación y tomarle una captura de pantalla o compartir el link dentro de su documento, siempre y cuando el link sea público, se pueda revisar y no se vean encima de las imágenes y todo esto. Así es que mucho cuidado con eso. Y de los conflictos, aquí les puse el listado, solamente pueden elegir esos, no hay que inventar otros.
Ok. Bueno, entonces quedamos en que es el mapa mental con estas ramificaciones y únicamente van a elegir estos conflictos, no otros. ¿Pueden buscar información al respecto complementaria? Sí, siempre y cuando la citen. ¿Pueden revisar noticias? Sí, claro que sí, siempre y cuando también la citen. Y deben describir en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto que hayas elegido. Ojo con esto, acuérdense que no pueden copiar y pegar párrafos completos, aunque lo citen. Esa reflexión debe de estar expresada con sus propias palabras. Y aquí se les está diciendo que enlisten las fuentes de consulta que eligieron. Pregunta Lucy que si el conflicto va integrado al mapa mental. Sí. Ahorita estuvimos revisando las secciones que debe de tener el mapa y son estas. Dijimos que ese mapa debe de tener 3 grandes ramificaciones, que es las características de las potencias, las características de las economías emergentes y las características del conflicto territorial. Entonces son 3 grandes ramificaciones. Acuérdense ponerle un título a cada una de esas ramificaciones, como esto: características de las potencias mundiales, características de las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. ¿Ok? Muy bien, Lucy. Gracias por preguntar. Bueno, ¿hubiera más dudas respecto de esa actividad? Sí, yo tengo una. Entonces, toda la información o las noticias que busquemos más las imágenes se van a integrar como parte del mapa mental, o sea, no van a ir aparte. Bueno, la búsqueda de información y la revisión de las noticias le sirven para 2 cosas: para hacer el mapa mental y para responder este párrafo, para desarrollar este párrafo acerca de las estrategias que se han generado para fomentar la convivencia pacífica. Pero acuérdense que los mapas mentales suelen tener sobre todo palabras claves, ideas muy breves, pero sí les va a servir para hacer el mapa mental, igual las imágenes que utilicen. Nada más tengan cuidado de que no se encimen las imágenes con el texto, porque a veces ponen abajo la imagen y encima el texto y luego no se puede leer. Así es que tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí me expliqué? Ok, sí, gracias. De nada, Luis. Hola maestra, buenas tardes. Oiga, Buenas disculpe, tardes, no se Miguel. podría, ¿Se y no podría se qué, podría, perdón, no se podría más bien hacer como tipo a lo mejor 2 mapas mentales, a lo mejor en una hoja de Word, poner arriba el primer inciso, el A, y luego abajo como el segundo pues mapa con la segunda información, porque siento que a lo mejor si vamos a agregar imágenes y si vamos a agregar pues palabras y todo, a lo mejor se vería muy amontonado. También lo podríamos hacer de esa manera, o sea, en la primera hoja hablar de lo primero, pues, de la primera información, y ya en la segunda hoja del segundo inciso. No, no hay problema, o sea, tiene que ser uno solo. Bueno, así está establecido en las instrucciones y también en la rúbrica. Tiene que ser un solo mapa, pero ese mapa debe de tener 3 ramificaciones. Una ramificación es la de las características de las potencias, otra la de las características de las economías emergentes y otra la del conflicto. Y no es mucha información. Acuérdate que son nada más algunas palabras claves, no van a ser ahí un resumen o no, un párrafo, no. Son algunas palabras claves, ¿no? Y lo pueden acompañar de imágenes, pero a lo mejor una imagen para cada uno,
y ya. Así me parece que no se vería muy, muy amontonado. Porque sí, lo que sí se solicita es que sea un solo mapa y que contenga estos 3 elementos al menos. Ok, maestra, muchas gracias. Sí, lo que sí puedes hacer, si lo haces, por ejemplo, en alguna aplicación, y luego ya no puedes descargarla, puedes mandar el link para que se revise el mapa mental. Porque ahí sí tienen formatos como de tamaño oficio o un poco más grandes, siempre y cuando el link pues esté pues abierto, o sea, de forma pública, para poderlo revisar. Eso también se puede hacer. O si lo quieren hacer pues en el Word también está muy bien, como se acomoden, pero acuérdense que al final deben de presentar la actividad en el formato que se les solicita. Me parece que esta la solicita en PowerPoint, ¿no? Esta y la otra, creo, me parece. Habría que revisar ese detalle del formato en el que se solicitan las actividades. Bueno, respecto de la actividad integradora número 6, lo que les está pidiendo es que redacten un ensayo en el que expliquen cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Para realizar este ensayo, lo primero que deben de identificar es un desafío contemporáneo revisado en la semana. Únicamente pueden ser los de este listado, no es un tema abierto, no es un tema en general, no. Tengan mucho cuidado con eso. Los desafíos de la semana tienen que ver con la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Después de que hayan elegido un desafío, deben de identificar las repercusiones del desafío en su vida cotidiana, para finalmente realizar una reflexión sobre cómo sus derechos humanos se ven afectados y cómo estos derechos también te pueden respaldar, ¿no? En un segundo apartado, se deben de colocar las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. Y colocar todas las fuentes de consulta. Acuérdense que los ensayos tienen siempre un título, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Y las referencias que consultaron. Yo aquí, por ejemplo, les comparto una infografía de qué es un ensayo, cuál es su propósito, cómo escribirlo y cómo escribir un ensayo, y les presenta algunos ejemplos por si quisieran retomarlo. Pero hay otra estrategia que quisiera compartirles en este momento para que puedan desarrollar más fácilmente sus ideas en el ensayo, que es la siguiente tablita. No es que tengan que hacer la tablita ni presentarla ahí, pero sí les puede ayudar para identificar algunos elementos que debe de contener su ensayo. Por ejemplo, ahí les dice que lo primero que tienen que hacer es identificar un desafío, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puse el desafío de la calidad de vida. Este desafío, ¿con qué derecho lo vinculo? Pues aquí les puse el link de donde está el listado completo de todos los derechos humanos. Me parece que ese tema ya lo revisaron en otro módulo previo. Simplemente tienen que refrescar la memoria. Pero, por ejemplo, este desafío de la calidad de vida, yo lo identifiqué
Yo lo vinculé con el derecho a la alimentación. Por ejemplo, cuando pensamos, es que sí, lo que necesitamos es tener una mejor calidad de vida, en general estamos pensando en diferentes cuestiones dependiendo de dónde estemos mirando el asunto. Cuando ustedes piensan en la calidad de vida, ¿con qué lo vinculan? Cuando alguien dice así, es que los mexicanos, la sociedad mexicana necesitamos una mejor calidad de vida. O no tenemos la calidad de vida de los países nórdicos, ¿no? Por ejemplo. ¿Con qué vinculan eso? Con el dinero, con los Salud. recursos. Una parte, sí, con el dinero. ¿Quién más quería participar por ahí? La calidad de vida únicamente nos remite a, o sea, si ganáramos miles, con eso ya tendríamos una buena calidad de vida. Solo teniendo suficientes ingresos tenemos una buena calidad de vida. A ver si quieren participar en el chat o por el micrófono. Miren, por ejemplo, hay casos de personas que venden productos que no son propiamente ellos los productores, sino que comercializan productos en la central de abastos y que tienen mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Que ganan pues no sé lo que ganaría el segundo decil más alto de la población mexicana, ¿no? Pero su calidad de vida es muy mala porque pues tuvieron un limitado acceso a la educación, porque no tienen seguridad social, o sea que el día que dejen de trabajar, pues si ahorraron está bien, ¿no? Si no, que el día que se enfermen, pues van a tener que pagar con el dinero que ganan. A eso se refiere la calidad de vida. Son importantes los ingresos, como lo menciona el Índice de Desarrollo Humano, pero no es lo único, ¿no? La calidad de vida se refiere a tener una vida, larga, próspera, saludable, de tener acceso al arte, a la cultura, a la educación, tener protección social, tener acceso a los otros, derechos. A eso se refiere un poco la calidad de vida y que sobre todo lo que hagamos sea sustentable, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve nosotros como generación enriquecernos si vamos a, si no vamos a dejar nada en el medio ambiente? O sea, vamos a destruir el medio ambiente, vamos, y ya no le podemos dejar a las futuras generaciones, pues un lugar en donde, pues en donde vivir, ¿no? Entonces eso es la calidad de vida, que sea también sustentable, y por eso es un desafío, porque es algo que de momento no poseemos y quizá estamos aspirando a tenerlo. Por eso es un desafío. A ver, aquí me están preguntando en el chat que, buenas noches, Noemí, sobre el párrafo de cuántos renglones aproximadamente son, 5 renglones. Aquí, cuando no les, cuando no les da una extensión mínima, me parece que 5 renglones está bien. Ok. Entonces, por ejemplo, este desafío de la calidad de vida yo lo vinculé con el derecho a la alimentación, porque pues nadie puede tener una buena calidad de vida si no está bien alimentado. ¿Cuál es el contenido del derecho? Pues que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho.
¿Cómo está asociado el derecho con el desafío? Pues está asociado porque la pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración. Entonces, por ejemplo, este parrafito que yo construí aquí, respecto de cómo se vincula la calidad de vida con la alimentación, con el derecho a la alimentación, ese yo ya lo puedo plasmar como un parrafito en mi ensayo. Y así les va a ser más fácil a ustedes poder, poder armar todos los párrafos de su ensayo. ¿Ok? Por ejemplo, este desafío del desarrollo sustentable, ¿con qué derecho estaría vinculado? A ver, vamos a repasar. Déjenme ver si puedo compartirles. Si el internet me deja compartirles el vínculo para que revisen el listado de los derechos humanos. No, no me deja de momento. Bueno, pero acuérdense, acuérdense de ellos. Me parece que los revisaron en el módulo que pasó. ¿Con qué derecho estaría relacionado este desafío del desarrollo sustentable, por ejemplo? Pueden participar por el chat o haciendo uso del micrófono. ¿A qué tenemos derecho? Todas las personas. A la educación. Sí, pero ese derecho está íntimamente relacionado con el desarrollo sustentable. Bueno, pudiera ser que sí, ¿no? Porque las personas que tienen pues acceso a la educación tienen otros elementos como para poder tener una vida más, pues más sustentable, ¿no? Pudiera ser. Pero ¿con qué derecho está íntimamente vinculado el desarrollo sustentable? Pues con la economía, ¿no, maestra? Sería más bien, está vinculado directamente con la economía, ya que si no tenemos una buena economía, no tenemos pues una vida pues, sustentable, vaya la redundancia. A ver, ahí el asunto es que no existe un derecho humano a la economía, por ejemplo. Tener una buena economía no existe un derecho humano. ¿A poco ya no se Bueno, eso acuerdan de tiene las clases de derechos humanos que llevaron en los módulos? A ver, déjenme ver si se puede, en el módulo anterior. Déjenme ver si puedo abrir el link, si no se me corta la transmisión por eso. No, está difícil. Aquí está. Déjenme ver. Vamos a repasar primero los derechos humanos, para que luego los puedan vincular con los desafíos. Porque si no, va a estar complicado. Aquí en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen el listado completo de los derechos. ¿Ok? Entonces, el primer derecho humano que tenemos es a la vida. Tenemos derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la igualdad ante la ley, a la libertad de prensa, integridad y seguridad, varios, ¿no? Tenemos el derecho humano de ejercer cualquier trabajo o profesión o dedicarnos a cualquier, pues a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita, a la libertad de expresión, de conciencia, de imprenta, de tránsito y residencia, de asociación, de libertad de religiosa y culto, de acceso a la justicia, de la irretroactividad de la ley. Pero déjenme buscar
otros derechos más generales. Tenemos los derechos sexuales y reproductivos, que son también derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿ok? Entonces, miren todo este listado que tienen de derechos y díganme con cuál de estos derechos se vincula el desafío del desarrollo sustentable. ¿Sí están viendo el listado de los derechos? Sí, Déjenme, aquí está. De todos estos derechos, ¿cuál se vincula con el de desarrollo sustentable? la salud. El de la salud, sí. Y hay otro muy específico. El derecho a un medio ambiente sano. Es el derecho que se vincula con ese desafío. ¿Ok? Si, por ejemplo, pensamos en otro desafío como el de la participación ciudadana, ¿cuál derecho elegirían del listado que tienen? El de la participación ciudadana. El derecho de los pueblos. El derecho de los pueblos. Pues hay derechos específicos de los pueblos y de las comunidades indígenas a participar. Esa sería como una partecita, ¿no? Del derecho a la participación, pero acuérdense que aquí tienen otros que tiene que ver con la libertad de expresión, por ejemplo, que está asociado con la participación ciudadana, la libertad de imprenta, de asociación, ¿no? Para reunirse con cualquier persona a discutir un tema de carácter público, ¿no? Entonces eso es lo que tendrían que hacer para poder, el derecho a una ciudadanía, pues también está íntimamente ligado con el de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, déjenme compartirles otra vez mi presentación. Por si esta tablita les ayuda a vincular primero para identificar primero el desafío, vincularlo con un derecho y poder ir desarrollando párrafo por párrafo lo que les están pidiendo, ¿no? Que es una reflexión acerca de cómo sus derechos humanos se ven afectados y cómo estos los respaldan. Por ejemplo, ustedes tienen aquí un desafío importante que está vinculado a un derecho que es el derecho a la educación. Por ejemplo, ustedes, bueno, no sé la circunstancia específica de cada uno o cada una de ustedes, pero me imagino que por alguna razón vieron truncada su trayectoria educativa, ¿no? Que no fue continua, así como que no pasaron de la primaria a la secundaria y de ahí al bachillerato escolarizado por alguna razón. A lo mejor porque no había, a lo mejor por falta de recursos, a lo mejor porque se enfrentan a alguna situación de discapacidad o de violencia. Hay muchas razones por las cuales las personas no pueden dar continuidad a sus estudios, razones económicas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está íntimamente vinculado con que su derecho a la educación no se les garantizó. Porque para eso está también el Estado, ¿no? Que les debe de garantizar ese derecho. De que si no se cuenta con recursos económicos, pues para eso hay becas. Pues que no hay escuelas de ese nivel, pues debería de haber y
y deberían de tener todo mundo acceso a escuelas de todos los niveles, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que ustedes tienen que reflexionar para poder construir este, este ensayo. Lucy dice que pues una parte importante es elegir a los gobernantes. Sí, claro. Ahorita nos enfrentamos al tema de las elecciones, que es una parte del desafío de la participación ciudadana, en donde las personas nada más piensan que con ir a votar, pues ya cumplieron, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Cuando la realidad es que esta participación ciudadana no se limita solo a lo electoral, a hacer una elección, sino que es muchísimo más amplia, ¿no? Se refiere a la capacidad que tenemos para tomar decisiones de problemas públicos que nos conciernen. No solamente de cuestiones del alumbrado, de los baches, no, cuestiones medulares respecto de cómo se dirige la economía, de cómo se están planteando las políticas educativas, de pues el rumbo que debería de tener la política social, de si hay incumplimiento en los derechos humanos que tiene la sociedad, todo eso. Y para eso necesitamos un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, porque el derecho a la educación es un derecho detonador de otros derechos. Difícilmente alguien que no tenga acceso a la educación va a poder defender sus otros derechos. ¿Ok? Entonces esa es la reflexión que ustedes tendrían que hacer más o menos en el ensayo. Acuérdense que debe estar escrito con sus propias palabras, que pueden parafrasear, que pueden citar. Yo ya les compartí en el foro de novedades la forma correcta de hacerlo. Lo que no se vale es copiar y pegar y armar así como un documento Frankenstein, ¿no? Con piezas de todos lados, eso no se vale. Debe de ser un esfuerzo de reflexión de ustedes, y que esté expresado con sus propias palabras, con sus propias ideas, también con su sentir, ¿no? Porque finalmente ustedes están demostrando en esta actividad que tenemos varios problemas que debemos de resolvernos y debemos de empezar a identificar cómo podríamos comenzar a avanzar hacia su solución. ¿Ok? Aquí está un listado de los recursos que les recomiendo para que ustedes puedan desarrollar sus ensayos, su ensayo y sus actividades de esta semana. Y también aquí está el link que les acabo de compartir, donde está el listado completo de todos los derechos humanos. Y pues una última precisión respecto del tema de los derechos. Hay una idea muy generalizada de que pues tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y eso es un gran error. Los derechos los tenemos por el simple hecho de ser personas, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿no? Los derechos los tenemos garantizados porque para eso pasó todo esto tan terrible, todos estos procesos tan terribles de la guerra y de la conformación de las Naciones Unidas, y después de la proclamación de los derechos humanos. Y hay todavía mucho esa idea de que, pues, sí podemos tener derechos, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos obligaciones. No tenemos que hacer nada para tener derechos, ¿no? Esos son inalienables, ¿no? O sea, son parte de la esencia humana, ¿no? Y no tenemos que hacer absolutamente nada para gozar de esos derechos, ¿no? Eso pasa mucho, que se cree que se deben de condicionar, ¿no? No, eso no es correcto. Mucho cuidado con esos temas cuando estén haciendo su reflexión, cuando estén haciendo su ensayo.
Bueno, no sé si hubiera más dudas respecto de lo que tenemos que hacer. Bueno, finalmente esta sección de las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos, pues también las deben de vincular con algunos conceptos que tienen que ver con la convivencia, la libertad, la igualdad. Por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares, si bien es un avance tecnológico importante, pues a veces nos limita, nos impide pues la correcta convivencia en la familia, ¿no? Por ejemplo, ahora todo este tema de que nos van a pedir la huella y todos los datos biométricos de reconocimiento de iris y reconocimiento facial para poder tener una cuenta de celular, eso va totalmente en contra de los derechos humanos, porque nadie puede tener pues nuestro registro, pues somos únicos, imagínense nuestras huellas digitales, el registro de nuestro iris, todo eso, pues eso va en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso hay muchos amparos para evitar que suceda esta situación. Entonces, si bien los avances tecnológicos nos permiten ciertas cuestiones, ¿no? Podernos comunicar, comunicar más rápido, tener muchísima información, etcétera, también nos limita pues ciertas libertades y eso es lo que ustedes tendrían que reflexionar. En el ensayo de la actividad integradora 6, ¿cuántas cuartillas tienen que ser? No me acuerdo. No me acuerdo. Dice ahí en las instrucciones. Déjenme checar eso. Pero es que ahorita no me puedo salir de aquí. Para meterme a la sesión, no me acuerdo. Vienen las instrucciones, perdón, pero no me acuerdo. En todo caso, si hubiera dudas con eso, les mandaría un mensajito. Pero vienen las instrucciones, y ahorita no me puedo salir de aquí para decirles exactamente cuántas cuartillas son. Una disculpa. En las instrucciones no dice cuántas cuartillas, asesora. ¿No dice? ¿Ni en la No rúbrica? dice. ¿Ni en la rúbrica? A ver, déjenme ver si me puedo salir de aquí para poder ingresar. Ay, es que no, yo eso de las extensiones y todo eso suelo no acordarme. No, de hecho no dice en la rúbrica tampoco. Porque dice, elabora un ensayo en el que explique clara y completamente cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en su vida cotidiana y cómo se ven involucrados sus derechos, pero no dicen cuántas cuartillas. Ah, con razón no me acuerdo, porque en el proyecto integrador sí dice la extensión. Dice mínimo tanto. Sí, pero en la rúbrica sí no especifica. Ah, coloca. No. Es verdad, no dice elabora un ensayo. Ta. No lo dice. No lo dice. Entonces, déjenme ver cuántas secciones son y más o menos cuántos párrafos pueden ser. Yo creo que podría ser, yo creo que podría ser 1,5 o 2 cuartillas, ya incluidas las fuentes de consulta. Porque sí, efectivamente, no dice, pero en una sola cuartilla sería difícil que pudieran desarrollar todo lo que les están pidiendo. Entonces,
A mí me parecería que estaría bien 1,25, 2 cuartillas. Con todo ya, o sea, considerando ya las fuentes de consulta. Pero sí, efectivamente. Si hubiera alguna, porque a veces de la coordinación nos dicen, ¿no? Para tal actividad se debe de considerar tanto. Pero en este caso, no me han dicho, no me han dicho nada. Entonces, esa extensión yo creo que estaría, sí, porque se redacta un ensayo, pero no dice. En el proyecto integrador sí dice. Entonces, por eso yo creo que no me acordaba. Entonces, esa sería mi sugerencia. Más que eso, pues no, también sería mucho. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta más? No, ninguna. Muy bien. Bueno, pues, perdón que se haya estado conectando y desconectando, pero es una cuestión ahí del internet. De todos modos, les voy a subir esta parte de la grabación, que es la más, que es la más amplia. Voy a tratar de subir todos los fragmentos para que no se pierdan de la grabación. Y también les voy a compartir la presentación para que puedan copiar y pegar los links y de ahí sacar lo de los derechos, por ejemplo, o puedan revisar lo de cómo armar un ensayo y todos los recursos adicionales que les compartí. Si tuvieran más dudas, ya saben que estoy al pendiente de ustedes en el mensajero interno de la plataforma. Y pues, si no hubiera más, nos veríamos la siguiente semana, en martes, para concluir con el módulo. Vamos a estar revisando todo lo del proyecto integrador. Así es que les deseo Gracias, maestra. Buenas noches. buenas noches, que estén muy bien. Cualquier cuestión, por favor, escríbanme. Siempre, ante cualquier duda, escriban. Ok, Bueno. muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien, les agradezco su presencia, Fernanda, Karen, Lucy, Luis, Miriam, Noemí. Tenía yo por ahí más conectados, pero como me estuve conectando y desconectando, los perdí ahí en el camino. Pero bueno, les deseo una muy feliz noche y nos estamos viendo en el foro.